Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Braserillo, hoy martes y 13. No sé si usted será supersticioso, yo la verdad es que no, y ciertamente no me ha ido hasta ahora, de momento, mal el día. Toco madera, pero bueno, yo creo que con lo poquito ya que queda para que pasemos al miércoles 14, no creo que tenga mala suerte. Lo que sí he tenido es precisamente buena suerte, y les voy a explicar por qué. Porque en el Braserillo, en esta nueva temporada, como ustedes saben, hemos ampliado tiempo, hemos pasado de la hora que teníamos habitualmente a las 2 horas, y queríamos empezar, y hoy va a ser el día, precisamente hoy martes y 13, una nueva sección dentro del Braserillo, que es la que va a abrir el programa a partir de ahora la mayoría de las veces, si no todas. Es mostrarles y mostrar una persona, un político, alguien que está relacionado con la política de Castilla-La Mancha en nuestra primera parte. 25 minutos aproximadamente de entrevista para conocer un poco mejor pues quiénes son los políticos, las personas que nos gobiernan o aquellas personas que en su día decidieron dedicar todo por el servicio público, a través de bien presentarse unas elecciones o bien de ser elegido, como es el caso de hoy, para ocupar un cargo determinado. Si hay alguien joven dentro del gobierno de Castilla-La Mancha es el portavoz. El portavoz de gobierno tiene la edad de 24 años. Ha empezado pronto con un cargo de relevancia política considerable, ya que es la persona que se tiene que encargar de nada más y nada menos que torearnos, entre comillas, a los medios de comunicación, pero sobre todo tiene que ser la persona encargada de transmitir a la opinión pública cuáles son los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha o cuáles son algunas medidas o opiniones que el propio Gobierno tiene en referencia a algunos temas. Contamos para estrenar esta sección en el Braserillo de hoy con Nacho Hernando, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Nacho, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias por ser la primera persona que va a inaugurar esta sección. Es un placer, sinceramente. A mí me gustaría, lo primero de todo, Nacho, es que nos explicara qué supuso para usted el que con 24 años de edad le ofrecieran la posibilidad de ser el portavoz de un gobierno de Castilla-La Mancha, un gobierno como el actual. La verdad que, bueno, te puedes imaginar, yo fui el último en enterarme, en realidad. Esto es como una enfermedad, que al final es el último en enterarte, pero bueno, y me pilló muy de sorpresa. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir hasta la saciedad, de que en realidad mi nombramiento no fue solamente una apuesta personal por el presidente Emiliano García Paje hacia mí, sino que realmente es una apuesta por toda una generación. Esa generación en la que yo represento, esa generación que se nos ha denominado erróneamente la generación perdida, y es una declaración de intenciones, el que me nombraran a mí como portavoz del Gobierno, una declaración de intenciones por parte del presidente y de todo el Gobierno de que no iban a permitir que mi generación fuera esa generación perdida, esa generación nini, todo lo contrario, que se iba a apostar de manera muy contundente por una generación para que tuviéramos el derecho de poder echar raíces en nuestra tierra. La mayoría de las personas que acaban en política, llegando a un cargo como el suyo, suelen empezar un poco desde abajo, ¿no? Es decir, primero concejal, luego de concejal a diputado provincial, de diputado provincial a diputado. No es su caso. Usted, bueno, ha sido, hombre, nosotros a través de las juventudes y el partido, al final todo el mundo pega carteles, todo el mundo hace campaña, todo el mundo empieza desde abajo, y yo por supuesto que también. Lo único que, bueno, que al final, pues a la llamada del presidente, pues hombre, pues, acudí, y por ahora la verdad que está siendo un reto tanto profesional como sobre todo personal muy satisfactorio. Estoy muy contento. ¿Somos duros los medios de comunicación en Castilla-La Mancha? No, los medios en Castilla-La Mancha, el problema que ha habido es que durante los últimos 4 años han estado perseguidos por precisamente aquellas personas que no deberían nunca perseguir a los medios de comunicación, a ahogar a los medios de comunicación, y por supuesto desde el gobierno de Emiliano García Paje va a ser otra dinámica totalmente distinta. Los medios de comunicación tenéis la obligación de ser ese cuarto pilar de la democracia, ese órgano dentro de una democracia que también sepa criticar de manera constructiva la acción del gobierno y del resto de poderes, como puede ser
el poder legislativo y también el judicial. Los medios de comunicación es muy importante que sean sanos, independientes, y eso es lo que vamos a fomentar desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Nunca más habrá pues eso, esa persecución, esa coacción que existía durante los últimos 4 años. Nacho Hernando, usted tiene que transmitir lo que piensa el Gobierno, las decisiones que toma el Gobierno. ¿Es una tarea fácil, difícil, complicada? Es una tarea que requiere mucho trabajo, pero sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Para ponerte en un ejemplo, una regla más o menos equivalente es que 1 minuto de rueda de prensa equivale a 1 hora de trabajo, de investigación, de preparación. Entonces, nuestras ruedas de prensa, que pueden durar 15, 20, 30 minutos, o intervenciones como la de hoy en este programa, que de hecho te felicito, me gusta mucho el planteamiento del programa, pues requiere mucho trabajo, pero es normal, porque al final no solamente vale con poner en marcha unas acciones de gobierno que lo que vayan a defender sea al ciudadano de a pie, sino que luego hay que saber explicar el por qué se toman esas decisiones, quién se va a ver beneficiado de esas decisiones, y en definitiva lo que hay que hacer es explicar y justificar cada una de las acciones que toma el Gobierno. Hoy precisamente, como usted ha dicho, se presentaba o se hablaba de los 100 primeros días del Gobierno de Emiliano García Paje tras las últimas elecciones del mes de mayo. ¿Cuál serían líneas generales? Porque luego, si le parece, entramos a matizar algunos de los aspectos, digamos, más mediáticos, sí, ¿no?, que han surgido durante estos 100 días. Pero ¿cuál sería el resumen, una pincelada de resumen de esos 100 días? Claro, el titular sería que hemos comenzado la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Y sobre todo lo que hemos hecho es devolverle la esperanza, pero también la dignidad a muchísimos castellano-manchegos que se habían visto totalmente abandonados en los últimos 4 años. Es una recuperación institucional, es decir, una recuperación en las formas. Aquí, sobre todo, lo que hay que trabajar es con cercanía, con humildad. Nos hemos vacunado todos de soberbia, algo que durante los últimos 4 años no había sido el caso. Esa es la reforma y la recuperación institucional, el que los ciudadanos vean al Gobierno regional como un firme aliado suyo. ¿Un firme aliado suyo para qué? Pues para la recuperación social y económica. En la recuperación social y económica lo que tienen los grandes ejes van a ser la creación de empleo y de empleo digno, la recuperación de la sanidad y la recuperación de la educación, que son esos 3 grandes instrumentos que nos permiten vivir como ciudadanos libres y dignos. Y ese es el gran titular que podríamos dar de esos 100 primeros días, que hemos dado los primeros pasos. En realidad es muy mediático, ¿no?, lo de los 100 primeros días, porque bueno, en 100 días no se va a ver todo lo que se va a realizar durante los 4 años, pero sí que se empiezan a ver notables diferencias en las formas, en una forma de hacer política transparente, desde la humildad, desde la cercanía, y hemos tomado ciertas decisiones muy importantes en sanidad, en educación, en temas de dependencia, en temas muy importantes y estratégicos para Castilla-La Mancha, como puede ser el Cogas, el no rotundo a un cementerio nuclear. La verdad que en estos 100 primeros días hemos demostrado eso, que estamos dispuestos a trabajar. Aquí nadie tiene prisa por coger ningún ave por la tarde. Somos castellano-manchegos y vamos a trabajar por Castilla-La Mancha sin ningún tipo de descanso. Eso lo dice porque algunos vivían en Madrid antes, ¿no? Sí, algunos estamos más preocupados con Madrid, con la calle Génova, que realmente con Castilla-La Mancha. Decíamos que 100 días de gobierno, pero mucha gente se pregunta, es cierto que Podemos solo votó a favor de que Emiliano García Paje sea presidente autonómico, no para formar parte del gobierno. Sí, esto es algo que bueno, el Partido Popular siempre tergiversa ciertas cosas, habla del bipartito, habla de muchas cosas y sinceramente proviene de un convencimiento surrealista, que se piensan que los castellano-manchegos son tontos, y no lo son. Somos personas muy listas, muy cultas, y ese tipo de mentiras pues no calan en la sociedad. Todo el mundo sabe y es consciente de que el presidente es Emiliano García Paje, del Partido Socialista, el gobierno es del Partido Socialista y el programa que se va a aplicar es del Partido Socialista. Lo que no quiere decir que siempre que haya aportaciones razonables, pues evidentemente se tomen en consideración las ideas de Podemos, pero también del Partido Popular. Aquí lo que no puede haber es sectarismo político. El sectarismo político en Castilla-La Mancha se ha terminado. Aquí lo que hay que hacer es poner
por encima de los intereses personales o partidistas el interés de Castilla-La Mancha. Y eso es algo que el presidente tiene muy claro y, por supuesto, que el resto del gobierno tenemos clarísimo. Usted lo ha dicho, el ATC de Villar de Cañas es una de las muestras donde ustedes han querido dar un golpe encima de la mesa y decir no estamos dispuestos a tener más problemas o posibles problemas nucleares en Castilla-La Mancha. Es necesario almacenar y tratar los residuos nucleares en algún sitio de España, por supuesto. Eso no lo discute nadie y no lo discute este gobierno. Lo que este gobierno discute es que en aquel emplazamiento donde hay una especie de obsesión política por parte de Cospedal, por parte del ministro Soria, como es Villar de Cañas, un sitio donde quedó cuarto en el concurso de ubicación, un sitio donde los geólogos más importantes de España dicen que no es el lugar idóneo, un sitio donde el Consejo de Seguridad Nuclear, los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear dicen que no se debería construir allí, un sitio donde, en definitiva, si vas y le preguntas a un agricultor, te va a decir que el tractor se ha hundido siempre en esa tierra. No es el lugar para construir un cementerio nuclear. Además de los 1.000 millones de euros que cuesta este tipo de infraestructura, tenemos que sumarle otros 300 millones de euros de sobrecoste para paliar las deficiencias del terreno en Villar de Cañas. Para hacernos una idea, una comparación muy sencilla, 300 millones de euros, el sobrecoste de construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas, daría trabajo, si lo incorporamos al plan de empleo que hemos puesto en marcha, a 250.000 personas en Castilla-La Mancha. Entonces, no es una fuente de riqueza, no es una fuente de empleo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice un informe de Enresa, la empresa que debería construir en su momento dado el cementerio nuclear, que en un informe estipula claramente que tan solo se crearían 70 puestos de trabajo. Y, por supuesto, de ingenieros venidos la mayoría de Madrid. Van a ir ustedes hasta las últimas consecuencias para que no se construya el... Sí, el cementerio nuclear no se va a construir en esta legislatura y estamos convencidos de que el gobierno que salga de las urnas en el próximo 20 de diciembre tendrá muchísimo más respeto institucional hacia la opinión de Castilla-La Mancha y el resto de la sociedad castellano-manchega. En la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en relación al cementerio nuclear no estamos solos como gobierno. Hay 50 plataformas, asociaciones, ayuntamientos que están de acuerdo con nosotros y que dicen que allí no se puede construir. Nosotros apostamos por un modelo descentralizado, es decir, que cada zona nuclearizada, cada central nuclear, pues pueda tratar y almacenar los residuos nucleares, por supuesto. Pero lo que no podemos permitir es que se construya en un sitio donde los técnicos dicen que no se puede construir. Una de las cosas necesarias, en cualquier caso, para poder construir o mantener una central nuclear es el agua. Agua que en Castilla-La Mancha sigue siendo un verdadero problema, un problema que no se termina nunca de arreglar, o por lo menos esa es la sensación que tienen los ciudadanos de las cuencas que se van, los programas de las cuencas que se van aprobando, de lo que se dice. Ahora, ustedes han vuelto otra vez a algo que ya hacía mucho tiempo que no veíamos, que era recurrir los trasvases, es decir, a pedir que por favor, o bueno, por la ley, no se lleven ya más agua a Murcia, ¿no? El agua es un claro ejemplo de la falta de voluntad política para defender los intereses de Castilla-La Mancha durante los últimos 4 años. Aquí el Partido Popular vendió que se había terminado la guerra del agua, que todo el mundo estaba muy contento con el reparto, y evidentemente no es así. Evidentemente lo que tenemos a día de hoy son unos embalses de Entrepeñas y Buendía totalmente exhaustos, un río que apenas es un arroyo y una fuente de riqueza y creación de empleo como es el agua, que a su paso por Toledo o Talavera es para echarse a llorar. Nosotros lo que hemos hecho es arrancar esa bandera blanca que ondeó el antiguo gobierno de Cospedal y poner en marcha la defensa de los intereses del agua de Castilla-La Mancha. Es absolutamente ilegal trasvasar por debajo de los 400 hectómetros cúbicos entre Peñas y Buendía. Y a día de hoy llevamos ya 3 trasvases por debajo de esa cifra. Yo lo que le pediría a Cospedal y al gobierno de Mariano Rajoy es que respete la ley. No le pido nada más, que respete la ley, porque nosotros ya nos hemos encargado de reabrir un debate de forma seria, de forma sosegada, en colaboración con gobiernos como el de Valencia, como el de Murcia, y hemos tenido buenos resultados. Hemos tenido buenos resultados porque hemos conseguido que este debate no sea un debate partidista y que sea un debate más técnico que político. Hemos conseguido que personas como, por ejemplo, el alcalde de Talavera hablen de la grave situación del Tajo. Hemos conseguido que la presidenta Cifuentes de Madrid
también lamente el estado del Tajo. Hemos conseguido que el presidente de Valencia diga que entiende la problemática de Castilla-La Mancha y que está dispuesto a llegar a un acuerdo. Hemos conseguido que el presidente de Murcia reconozca que el agua que llega del trasvase es un recurso muy, muy precario y le ha exigido Mariano Rajoy que ponga en marcha una línea de ayudas para activar las desaladoras. Hemos conseguido más en estos 3 meses, en estos 100 días, que incluso en décadas de debate sobre el agua, pero por supuesto mucho más que en los últimos 4 años, donde se abandonó totalmente la defensa del agua de Castilla-La Mancha y se antepusieron los intereses de un partido internos a los intereses de todos los castellano-manchegos. Una de las cosas que no usted, pero sí el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, echaban en cara al Partido Popular, era la serie de recortes o medidas que habían realizado para cumplir el déficit, según ellos, tanto en sanidad como en educación. ¿Ha cambiado en algo esa actitud desde que gobierna el Partido Socialista, tanto sanitarios como profesores? Es decir, ¿hay dinero para poderlo hacer? Nosotros lo que hemos hecho es detener la hemorragia de los recortes. Si Emiliano García Paje no fuera presidente hoy, estaríamos ante 100 días de recortes continuados. Nosotros lo que hemos hecho es detener esos recortes y volver a poner la sanidad y la educación, además de la creación de empleo, como los grandes focos de la acción del Gobierno. Nosotros hemos conseguido eliminar la foto de la vergüenza. La foto de la vergüenza era los pasillos de los hospitales llenos de camas con personas esperando a que les atendieran. No solamente hemos puesto en marcha un plan que hemos denominado Plan Dignifica, porque aquí lo importante es la dignidad de las personas, en el que de forma automática se abren camas y se contrata personal sanitario en función de las necesidades de las urgencias de los hospitales, sino que también hemos reducido el tiempo de espera para pasar a planta de 72 horas a 12 horas, en tan solo un mes de acción de este Gobierno. Porque hay muchas veces que no solamente es necesario un presupuesto para conseguir resultados reales. Lo que hace falta también es tener voluntad política y saber meterse en el barro y trabajar. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer momento. En la educación, 3/4 de lo mismo. Hemos reabierto 20 escuelas rurales, porque en aquellos sitios donde se cierra una escuela, se mata a un pueblo. El coste es insignificante. Es insignificante para la administración, pero es muy, muy, muy positivo para un pueblo al que el colegio es una de las pocas fuentes de creación de empleo y de riqueza para muchísimos años. Hemos contratado a 404 profesores. Y otra de las cosas que hemos hecho, que sinceramente nos llena de orgullo y en realidad pues podemos dejar de sentir una pena y un vacío tremendo, es que nosotros hemos dado 5.578 becas de comedor, porque había niños en Castilla-La Mancha que pasaban hambre. Y nosotros hemos dado 5.578 becas de comedor, que son 5.578 becas de comedor más que las que se dieron en toda la pasada legislatura. ¿Qué es lo que le pasa al convenio que existe entre Madrid y Castilla-La Mancha o las otras comunidades autónomas próximas? Ese convenio sanitario que está ahora mismo en vigor y que ustedes ya han dicho que no se sabe muy bien si lo van a quitar, si al final no. Este convenio, nosotros estamos hablando con la Comunidad de Madrid y les estamos planteando de forma razonable y sosegada que lo que no puede ser es que se mantenga en vigor un convenio cuyo único objetivo es salvar las cuentas de vacunar las cuentas deficitarias de hospitales privados de Madrid. Para ponerte un ejemplo, Chema, verás, si yo soy un ciudadano, estoy empadronado en Albacete, si yo voy a Madrid, a mí no me cobran, porque existe un concepto que es el concepto de la sanidad en toda España. Un ciudadano de Albacete, un ciudadano de Ciudad Real, va a Madrid, se pone malo y no paga. Ahora bien, un ciudadano de Illescas, como vaya a Madrid, tiene que pagar. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Pues bien, ese convenio, que es más un contrato que un convenio, es el que firmó Cospedal justo antes de la campaña electoral. Estuvimos 4 años sin convenio sanitario y el convenio que firmaron solamente fue a parar a las arcas de los hospitales privados. Nosotros entendemos que el convenio con Guadalajara es muy importante porque de hecho apuesta por hospitales públicos, pero lo que no vamos a permitir es que se dediquen 65 millones de euros todos los años para que algunos hospitales privados de Madrid no caigan en quiebra. Nosotros lo que queremos es que la gente
se dé cuenta de que no van a recibir un trato mejor, todo lo contrario. De hecho, si van al hospital a Aranjuez o a Parla, luego la farmacia van a tener que seguir viniendo a Castilla-La Mancha. Hay muchísimas prestaciones que no van a poder tener si se acogen a este plan, a este convenio sanitario, y nosotros lo que vamos a hacer es garantizar una sanidad digna para todo el mundo, sin que tengan que pagar dos veces, una vez a través de los impuestos y otra vez a través de los 65 millones de euros que cuesta el convenio sanitario. Si hay que dedicarle dinero a la sanidad privada, como en última instancia, se invertirá en la sanidad privada de Castilla-La Mancha, para que los profesionales sanitarios sean castellano-manchegos. Cuando usted ha dicho que la persona de Illescas pagaba, se refería a que le pagábamos nosotros a Madrid por atender al de Illescas y no por atender al de Albacete, ¿no? Y es más, o sea, pagábamos la a los hospitales privados en función del número potencial de personas que pudieran ir. Es decir, en realidad inscritos hay 13.000 personas, pero pagamos como si hubiera 126.000 usuarios potenciales. Ni siquiera pagamos por lo que usamos. Es un contrato nefasto para las arcas de Castilla-La Mancha, para el servicio sanitario, pero sobre todo para la dignidad de una región. Nacho Hernando, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, vamos agotando el tiempo. Yo estoy encantado con seguirle preguntando cosas, pero para concretar y para finalizar ya dos temas que sí que me gustaría tocar. Uno de ellos es en cuanto al problema del paro y sobre todo de algunas empresas en Castilla-La Mancha, como el caso del Cogas en Puertollano, que, en fin, que está esperando a ver si el Gobierno, en este sentido, ayuda a la empresa, no el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino el Gobierno central, para que no se cierre definitivamente esta empresa. El paro es la gran obsesión de este Gobierno. Es la mayor lacra que tiene nuestra sociedad y nuestros primeros esfuerzos siempre irán dirigidos a la creación de empleo. Nosotros vamos a poner en marcha un plan de empleo extraordinario que va a crear 60.000 puestos de trabajo en 2 años. Y además no es un plan de empleo al uso, es un plan de empleo totalmente innovador que nos quieren copiar en otras comunidades autónomas, porque en primera instancia dirige sus esfuerzos a paliar los números, la dramática situación de los parados de larga duración, 30.000 puestos de trabajo para parados de larga duración, pero también para buscar oportunidades para mi generación, los jóvenes, y también para aquellos mayores de 55 años que llevan toda la vida trabajando, toda la vida pagando impuestos y que ven que a escasos años de poder jubilarse dignamente se han quedado sin trabajo y sin una oportunidad de jubilarse. A la gente joven, aquella gente joven que no tenga la ESO, les vamos a ayudar para que se saque la ESO. Los que tengan la ESO pero no tengan ningún tipo de cualificación profesional, les vamos a ayudar para que se saquen la cualificación profesional y que tengan un primer trabajo de lo suyo. Y para aquellos que tengan un grado universitario, nada más terminar la carrera, van a encontrar un trabajo en una empresa de lo que han estudiado. Sinceramente, para mi generación, esto es la mejor noticia que podríamos tener después de 4 años de total abandono. Hemos pagado los platos rotos sin tan siquiera haber tenido el derecho de sentarnos a la mesa para poder formar parte de esta sociedad. Es una noticia muy, muy importante. Y para lo que me comentabas del tema del Cogas, conocíamos recientemente que las ayudas que había planteado el Ministerio de Industria del Gobierno de España, que es quien realmente tiene las competencias y la herramienta para poder encontrar una solución, las ayudas que habían planteado son ilegales. Imagínese si el Gobierno, que tiene las competencias, plantea unas ayudas y la Comisión Europea dice que son ilegales, imagínese si un Gobierno como el autonómico, que no tiene ninguna competencia en planificación energética, planteara algún tipo de ayudas. Por eso es muy importante que pongan en marcha un sistema retributivo especial, que es lo que ya aplicaron a una central muy, muy similar en Asturias y que por cabezonería política, porque desde aquí ciertas personas parece ser que no tienen interés en que el problema del Cogas encuentre una solución razonable, pues no quieren aplicar aquí en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y en Puertollano. Es muy, muy importante que desde el Gobierno de España no se mire al calendario electoral, no se haga sectarismo político y que simplemente se pongan en marcha y en funcionamiento los mecanismos de ayuda que ya existen y que podrían permitir la viabilidad financiera de una empresa puntera, innovadora y galardonada a nivel europeo. Estamos terminando ya la entrevista y, bueno, pues siempre estas preguntas son obligadas. La oposición dice que llevan ustedes 100 días destruyendo. ¿Qué les diría usted a la oposición de sus 100 días? Bueno, en realidad yo creo que hemos puesto sobre la mesa muchísimos ejemplos. Abrir camas es reconstruir Castilla-La Mancha, no es destruir. Poner en marcha becas de comedor
para los chavales que pasarán en los colegios, es reconstruir Castilla-La Mancha. Sinceramente, yo creo que tendrían que replantearse no solamente las formas, sino porque el Partido Popular cae siempre en el error del insulto, del desprecio, de los descalificativos. No solamente tienen un problema de forma, sino que también tienen un problema de fondo. Y quizá es ese problema de fondo, esa falta de lealtad con el ciudadano medio de Castilla-La Mancha, lo que les ha llevado a que en tan solo 4 años hayan sido desalojados del Palacio de Fuensalida. Es verdaderamente para estudiar más detenidamente el fracaso electoral del anterior gobierno, y yo lo que quiero lanzar es un mensaje de esperanza de que aquí está un gobierno que va a trabajar incansablemente para reconstruir esta región, pero para reconstruirla para sus ciudadanos, para la ciudadanía. Bien, pues Nacho Hernando, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos poder tenerle pronto otra vez por aquí, por el Braserillo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero volvemos enseguida aquí al Braserillo, ya con nuestros contertulios. Vamos a comentar algunos de los temas que hemos hablado con el portavoz del Gobierno, pero vamos a hablar de otros que enseguida, después de esta breve pausa publicitaria, se los comentaré. Hasta entonces, no se vayan. Hasta ahora.